Buenos días, 10 de mayo del 23. Denominamos esto la organización y sus conceptos. En anteriores videos atinente a la disciplina, por no decir la ciencia, porque si no eso sería una discusión bizantina, si es ciencia, arte, técnica, la administración, hemos esbozado cuáles son las fases del proceso administrativo: planificación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación. Estas dos últimas es lo que se conocía tradicionalmente y todavía como control. Ahora, la organización. Fíjense que también he comentado en esos videos que generalmente, incluso en este mismo libro que tomo como referencia de Munch y Galindo, se nos habla de los principios de la organización y de la planificación, pero no se habla de los principios de la administración como tal. Sí, la casa invertida. Y hay muy pocos teóricos de la administración, teóricos en el sentido de científicos en el área. Ahora, esta palabra organización deriva de algo previo. Cuando ya el grupo, la institución o empresa decide qué es lo que quiere hacer, es decir, cuál es su objetivo, se debe plantear entonces cómo hacerlo, qué medidas tendrá que utilizar para lograr lo que desea. Y esto se efectúa a través de la organización. Así que la organización tiene tres acepciones. Originalmente etimológicamente proviene del griego organón, que significa instrumento. Otra se refiere a la entidad o grupo social. Y otra que más a tono es la llamada, es entendida como proceso. Ahora, hay muchas definiciones, ¿no? Y en todas ellas uno va a ver, y aquí es donde quiero en gran medida hacer hincapié, ¿no? Porque para entender esto de organización hay que tener en consideración varios conceptos. Por ejemplo, tareas, actividades, coordinación, estructura, asociación, supervisión, estructura racional, método, procedimiento, estructura en sí, ¿no? Ahora, sabemos que un programa es un conjunto de actividades, pero ¿qué es entonces, por ejemplo, la operación? La operación es una secuencia de actividades. ¿Y la tarea qué? Es lo específico. Es la ejecución, el operario, el gerente en acción, efectuando lo que le corresponde, el deber ser, y lo que la circunstancia impone. Entonces, de este elemento, de este concepto que esbozan los autores, hay varios elementos del concepto organización, estructura. La estructura implica el establecimiento del marco fundamental, la sistematización. Si hay que coordinar las cosas, pero de manera que, no a lo loco, sino de modo racional. Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. No cabe el utilitis o aquella persona que asume todo el proceso para recrear lo que se llama la centrífuga de fondo, es decir, meter la mano, hablándole en maracucho. Jerarquía. Tiene que haber un concepto de autoridad y responsabilidad. Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es establecer los métodos más sencillos
para realizar el trabajo de la mejor manera posible. Esto de la jerarquía, aquellos que abogamos por una sociedad colectiva, que no niegue la individualidad, hay mucha tela que cortar, porque algunos plantean que hay que acabar con las estructuras verticales y todo tiene que ser unas estructuras horizontales a manera de círculos y conectados, ¿no? Con esto esto es una discusión muy fuerte, ¿no? Y la dinámica social de la humanidad habrá que ir algo, ¿no? Por cierto, hay un psicólogo, Eric Fromm, en un libro que lo tituló Inserir como dioses, ya prospectivizaba que la humanidad finalizaría trabajando en pequeños grupos, y eso es lógico, ¿no? Por ejemplo, un espacio geográfico de 400 familias ya, o quizá menos, ya tiene todos los elementos para agruparse, organizarse, ¿no? Vivir su vida en todos los aspectos posibles. ¿Pero con qué? Con estructura, de forma sistemática, asignando actividades y responsabilidades, con una jerarquía y una simplificación de funciones. Ahora, ya hemos dicho que la estructura alude al marco de referencia. Las actividades, un programa, ya vimos planificación en otros videos, un programa es un conjunto de actividades. Pero las actividades se operativizan a través de vaya la redundancia, a través de operaciones. Y las operaciones se concretan de forma más específica a través de tareas. Sin tareas, operaciones, actividades y programas. Esa es la secuencia. Todo eso coordinado de modo racional, a través del método. ¿Qué es el método? Es el enfoque, la arista con que vamos a efectuar el trabajo. Y el procedimiento son los diversos pasos que hay que hacer. Hay una serie de principios que es necesario recalcarlo de manera muy simple, ¿no? El principio del objetivo. Es decir, todo y cada una de las actividades establecidas en la organización debe relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa o institución, agrego yo. Sí, porque se crean, sobre todo en el área pública, es lo que llamamos a champrevercaría, la hiperinflación organizacional de modo vertical y horizontal. Pero esa estructura no está acorde a los objetivos de la empresa. Es decir, por eso que tiene que estar en función del objetivo, de la misión, de la visión, la especialización. Eso también es otra discusión bizantina en una sociedad del futuro. Este es un principio que viene de Adam Smith, el economista británico, hace 200 años o más. Es decir, todo trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una actividad. La jerarquía que ya hemos nombrado, la paridad de autoridad y responsabilidad. Te doy esta responsabilidad, pero también me tienes que dar la autoridad. Me das la responsabilidad de manejar un grupo, pero yo debo tener la responsabilidad, tengo que tener la autoridad para ejercer el poder dentro de ese grupo, en función del objetivo. La unidad de mando nos señala que es un centro de actividad y decisión para cada función. Debe asignarse un solo jefe. Y los subordinados no deben reportar a más de un superior. Difusión, hay que publicitar esto, propagar. La amplitud o tramo de control. A veces se confunde con la amplitud o tramo de control, se confunde con la unidad de mando, pero la unidad de mando es un centro de autoridad y decisión para cada función. Función de planificación, contabilidad, mercadeo, etcétera, ¿no? Debe asignarse un solo jefe
y que los subordinados no deberán reportar a más de un superior. En cambio, la amplitud del tramo de control hay un límite en cuanto al número de subordinados que debe reportar a un ejecutivo, y de tal manera que éste pueda realizar todas sus funciones eficientemente. Hay trabajos que yo he leído que dicen que este tramo de control no debe superar 5 personas. Después de 5 personas es un poco difícil controlar el grupo. Y de la coordinación, otro principio. Las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. Porque, ya rematando acá, ¿no? Las etapas de la organización, que después hablaremos sobre ellas, son dos. División del trabajo, que ya aludimos a ese principio que nos planteaba el economista, bueno, que se conoce como especialización, Adam Smith. Y la coordinación. Coordinar, agrupar, integrar. Ahí está la estructura, está la división del trabajo, pero no hay coordinación. Todo el mundo hace, aun cuando sabe lo que tiene que hacer, hay trasvase. Y la organización entonces no fluye. Este tal vez es un enfoque muy formalista, pero generalmente esta es otra discusión. Una sociedad, quieras o no, tiende a la formalización, a la creación de instituciones. Esto también implica cierto tipo de burocracia, ¿no? A veces con el tiempo se anquilosa, ¿no? Y ahí está la dinámica social de la lucha, de replantear, de reestructurar, de cambiar totalmente una estructura, pero ya eso es la propia dinámica dentro de las organizaciones y en el marco histórico que cada quien se desempeña. Bueno, señores, muchas gracias y después seguimos.